Eh, Público en general, sean todos bienvenidos. Les agradecemos participar en esta sesión. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la misma. El tema es el manejo de la energía o la calidad de la energía para un mundo eléctrico, ¿vale? Distribuyendo confiabilidad de parte del equipo de Digital Energy de Schneider Electric. Antes de iniciar, me gustaría dar este pequeño brevario cultural sobre la filosofía EcoStructure de Schneider, la cual hace referencia a tres capas. La primera de ellas habla acerca de todos los dispositivos con los cuales nosotros podemos obtener datos para trasladar esos datos a un nivel superior y poder entonces tener el manejo automático de esa información. ¿Sale? Dispositivos conectados, Edge Control, donde cabe toda nuestra oferta de software, sale hoy en día también toda nuestra oferta de hardware, tiene la posibilidad de poderse monitorear a través de un siguiente nivel para llevar esos datos en nuestros celulares, en nuestras tabletas, sale tener la información digerida de manera automática, poder tener reportes, tendencias, eventos, sin necesidad de estar parado frente a los equipos. Si yo tengo la posibilidad de tener un hardware conectable, tengo la opción de mi software que me complementa los datos en automático, pues ¿por qué no tener mi médico en casa? ¿Sale? Tenemos nuestra tercera capa llamada aplicaciones analíticas y servicios, en donde ofrecemos respaldo, soporte técnico y un buró de expertos, los cuales nos pueden ayudar a tener mejor visibilidad de la salud de nuestro sistema eléctrico y de los equipos conectados. ¿Sale? Esta filosofía es una solución de diferentes productos y software, ¿sale? Y le llamamos EcoStructure. ¿Ok? Muy bien. El tema en cuestión lo llamamos distribuyendo confiabilidad con respecto a la calidad de la energía que tenemos en nuestra red eléctrica, ¿vale? Vamos a hablar acerca de algunos problemas que son muy comunes en la red eléctrica y la oferta que tiene Schneider para hacer frente a estos problemas o estas áreas de oportunidad. Antes de iniciar con el tema en cuestión, me gustaría dar compartir un par de definiciones sobre pues lo que quiere decir el tema de calidad de la energía. Por aquí les comparto dos definiciones mayormente conocidas con los estándares conocidos, pero en resumen, ¿qué podría ser para nosotros una buena calidad de la energía? Pues lo podemos ver gráficamente en esta onda, ¿no? Tenemos una onda sinusoidal pura, bonita, simétrica, sin deformaciones. Esta sería la definición más asertiva con respecto a calidad de la energía y que sería un mundo ideal para nuestros equipos, ¿no? Nuestra red eléctrica. Vamos a ver más adelante por qué. ¿Vale? Algunas tendencias que quiero compartir con ustedes con respecto a los factores que influyen hoy en día en la industria de la calidad de la energía o que vienen a afectarla de alguna forma. Pues bueno, primeramente la tecnología. Estamos migrando a un mundo más electrónico, ¿no? Ya hablábamos de la filosofía EcoStructure que combina el hardware con software, ¿no? Y ahora el Internet de las cosas. Ya estamos migrando a una tecnología en la que todo está tendiendo a ser electrónica y pues bueno, esa electrónica es buena en la parte operativa, pero en la parte eléctrica pues viene a traer algunos problemas, ¿no? Ya lo vamos a ver. Con ello pues cambia la arquitectura, ¿no? También tenemos en las cargas esta influencia tecnológica, ¿no? Anteriormente teníamos por ahí algunos equipos que se operaban de manera manual, ¿no? Incluso las personas que operaban en las líneas de producción hoy en día han sido reemplazadas por robots. Entonces, pues estos cambios vienen a impactar de alguna manera, ¿no? Vienen a impactarnos de alguna forma, ya lo vamos a ver. El tema de la conciencia del cliente. Buscamos ser más eficientes, reducir las emisiones de CO2, ser más sustentables, y bueno, pues también cumplir con las regulaciones, ¿no? De alguna manera todos queremos estar conforme a lo que marca la ley, la normativa, y pues eso también nos lleva a tomar acciones con respecto a seguir las tendencias globales, ¿no? Y pues, ¿por qué no en la parte del dinero? Reducir costos de mantenimiento. Yo quiero hacer más eficiente mi proceso,
quiero ser más productivo y pues claro, reducir costos en impactos que tengan que ver con respecto al mantenimiento. Algunos de los problemas más comunes que encontramos con respecto a factores de calidad de energía, pues está el factor de potencia principalmente, ¿no? Que es una muestra de cómo yo estoy siendo eficiente en mi proceso, qué tanto estoy aprovechando la energía y pues esta se ve reflejada en algo que llamamos factor de potencia. Lo vamos a ver más a detalle. Eh, tenemos también los famosos notch, ¿no? Que son eventos de muescas que vienen en la atención de manera muy rápida. Al final, todos estos efectos son transitorios, la mayoría de ellos no prevalecen en la red, pero de alguna u otra forma pues tienen impactos significativos en nuestros equipos, ¿sale? Hay consecuencias por tener estos eventos. Lo más sonado o lo que más se conoce por consecuencias en una mala calidad de la energía, que también pueden ser problemas de instalación, pero a menudo escuchamos que hay un incendio y pues cuál es siempre lo que marcan los indicios periciales, siempre dicen fue un cortocircuito, ¿no? Alusivo o asociado a qué, ya no entra nadie en detalles, pero la realidad es que detrás de ese cortocircuito pues pudo haber algún evento asociado a la calidad de la energía que provocó ese cortocircuito, ¿vale? Esa puede ser una de las mayores consecuencias. Y pues también tenemos beneficios. Si cuidamos nuestra calidad de la energía, pues claro que vamos a ser más eficientes, claro que vamos a tener procesos más productivos, claro que reducimos costos, ¿no? Y pues bueno, buscando ser amigables también con el medio ambiente, pues vamos a reducir las emisiones de CO2, pues buscando ser más sustentables. Me gustaría ligar, entonces, hablábamos también de la parte de regulaciones, ¿no? Cuidamos con respecto a costos, ¿no? Dentro de nuestra instalación, pero también con respecto a regulaciones. Y una que es muy famosamente conocida actualmente en México, pues es el tema de código de red. Si bien seguimos esperando las sanciones, la realidad es que sí es un requerimiento que está midiendo, ¿no? Nuestra Comisión Nacional de Energía ahora, ¿no? Que es quien pasa a tomar parte de este tema. Y pues bueno, si no es por cuestión de ser amigable, de ahorrar costos, pues tendría que ser por el lado de la regulación, que tendríamos que cuidar nuestra calidad de la energía. Algunos de los puntos más importantes que vienen con respecto a lo que monitorea código de red y que vamos a hablar de alguno de ellos, pues está, por ejemplo, el factor de potencia, que ya lo mencionábamos, la parte de la distorsión armónica, tanto en corriente como el voltaje, y las fluctuaciones o variaciones de tensión. ¿Vale? Son algunos de los temas que vamos a ver en esta conversación y que me gusta hacer referencia al tema de código de red porque pues en código de red los están monitoreando. ¿Sí? Empecemos por la parte de factor de potencia y por qué se hace importante monitorear esta variable. Bueno, para empezar, porque esa es una variable que ya viene implícita en nuestro recibo, en la facturación ya viene con un cargo y bueno, hablando o relacionando al tema de código de red, pues a partir del pasado 8 de abril del 2026 ya se hizo más estricta digamos, el rango de acción, ¿no? Anteriormente, en recibo, incluso con estar por arriba de 0.9 inductivo, yo ya me veía acreedor a una bonificación. Hoy en día, el mínimo sube a 0.97 para los servicios que facturen en estas tarifas y bueno, indistintamente que facturen o no en esas tarifas, ya por código de red es 0.97, el 95% de medición mensual, ¿sale? Entonces, tenemos un requerimiento ya más estricto en cuestión de código de red y por ello, y bueno, y ahora también en el recibo, entonces por ello vale la pena monitorearlo. ¿Qué es el factor de potencia entonces per se? Bueno, en palabras simples, el factor de potencia es la resultante de la energía que me está llegando a mí por parte de mi proveedor eléctrico o de mi suministrador de energía eléctrica y que estoy aprovechando o desaprovechando dentro de mi instalación, ¿sale? Podemos ver por aquí un ejemplo de un motor el cual está recibiendo energía eléctrica entrante, que son los famosos kilowatts o energía activa. De esta energía activa que le llega a mi motor, dentro de la operación del propio motor, hay energía que voy a desaprovechar, ¿sale? Esa energía, pues,
de alguna forma sirve, ¿no? Es la potencia reactiva. La potencia reactiva nos ayuda a generar el campo magnético que genera el trabajo mecánico del motor. Claro, quisiéramos que se aprovechara al 100%, ¿no? Y que entonces la potencia activa estuviera en fase con la potencia aparente, que es la capacidad del motor. Lamentablemente, pues en un mundo ideal eso sería posible, en la vida real no es así. Siempre va a haber un ángulo de desfasamiento entre la potencia aparente y la activa, y ese ángulo pues es el que me da como resultante el factor de potencia, que no es otra cosa que la energía que yo estoy aprovechando o desaprovechando en mi proceso, ¿vale? Explicándolo de una manera un poquito más entendible, vemos muy a menudo este ejemplo del tarro de cerveza, ¿no? En donde la potencia activa la venimos a representar con el líquido, ¿no? Lo que normalmente uno se toma, y esa energía que puede estar aprovechada o desaprovechada como potencia reactiva, representada por la espuma, ¿no? Entonces, el tarro de cerveza pues representa las tres potencias y pues bueno, así es como lo relacionamos para entender un poquito más cuando hablamos de que quiero yo un tarro completo con potencia real, pero en lugar de tener más potencia real, tengo más potencia reactiva, pues entonces tengo ahí energía desaprovechada, ¿no? Entonces, esto ya hablábamos que viene sancionado, monitoreado por nuestro proveedor de energía eléctrica. En el caso de Comisión Federal, tenemos esta ecuación mediante la cual se calcula mensualmente la penalización o bonificación. En el caso de la bonificación puede llegar a ser hasta el 2.5% de nuestra facturación. No es tanto, pero bueno, si lo comparamos contra lo que me pudieran llegar a penalizar, pues sí se hace importante, ¿no? La verdad, si no me van a dar, pues mejor que no me quiten. Entonces, siempre lo ideal, pues es por estar por arriba ya del 97%, ¿no? Que es lo que ahora nos están midiendo. En mi recibo lo voy a poder encontrar de la siguiente manera. Viene un concepto tal cual que indica cargo por factor de potencia, ¿vale? Entonces, no hay manera que no lo pueda visualizar, incluso desde el recibo yo ya me voy a dar cuenta. Ojo en esta parte. Hemos tenido clientes en últimas fechas que están viendo una penalización en el recibo y creen que es alusivo al tema de código de red. La realidad es que no es así. Esa penalización tiene que ver con el incremento en el mínimo de factor de potencia en base al acuerdo de la Secretaría de Energía que les mostraba hace un momento. Eh, si el usuario está en las tarifas que ya subieron, si el usuario tiene una tarifa con una de las tarifas contratadas en las cuales ya se incrementó el factor, pues de un mes a otro ya le llegó su penalización. ¿Vale? Nos ha pasado mucho que hay clientes que lo confunden y piensan que ya es la penalización por código de red y no necesariamente. Más bien puede ser que ya su instalación pues fue acreedora al incremento en factor de potencia y ahora librar el punto 9 ya no es suficiente, ahora tiene que irse al punto 97 por lo menos. ¿Qué usamos o qué instalamos para corregir este factor de potencia? Ya hablábamos que es factor de potencia viene de la resultante, potencia activa, potencia aparente, y que esa potencia reactiva realmente la necesito para que mis máquinas puedan trabajar, ¿no? Entonces, mi proveedor de energía me va a entregar un poco de potencia reactiva, sin embargo, pues pasa por cables, pasa por transformadores, pasa por equipos hasta llegar a la etapa de distribución y esas pérdidas yo tengo que compensarlas de alguna forma, ¿ok? La práctica que mayormente usamos es colocar bancos de capacitores, ¿vale? Dependiendo el objetivo que yo busque dentro de mi instalación, es el punto donde yo voy a instalar ese banco de capacitores. ¿Qué tecnologías tenemos como opción? Bueno, existe la compensación fija y la compensación automática en cuestión de bancos de capacitores. La compensación fija ya es una tecnología que empieza a obsoletarse por las desventajas que aquí mencionamos, ¿no? Es una tecnología a base de normalmente solo de botes que inyectan una capacidad fija, no hay manera de variarla, ¿no? Entonces, eso nos puede generar sobretensiones porque estamos en momentos inyectando más capacidad de la que el sistema necesita.
¿sale? Los botes de capacitores son muy sensibles contra componentes armónicos, por lo cual pueden estar sujetos a dañarse constantemente. Por estas razones no son aptos para instalarse en sistemas variables y pues bueno, al no tener un método de protección contra los armónicos, primeramente se dañan ellos, pero además me provocan el famoso efecto de resonancia, el cual me impacta equipos periféricos. ¿Okay? Ya lo vamos a ver más adelante. La tecnología a la que estamos migrando y que, bueno, es lo que usamos actualmente, es la compensación automática, ¿no? A base de bancos de capacitores automáticos, los cuales pueden responder con respecto a la necesidad de la carga, tiene la posibilidad de que yo pueda administrar por pasos la cantidad de potencia que voy a inyectar y cuenta con elementos de protección, primeramente para evitar este famoso efecto de resonancia, ¿no? Ahora, ¿en qué nivel es lo más adecuado compensar o en qué nivel debo de compensar? Bueno, ya hablábamos que existen diferentes niveles dependiendo del resultado que yo pueda tener y la única manera de saber cuál es la ubicación correcta de un banco de capacitores, pues es a través de un estudio, ¿vale? Un estudio de calidad de la energía para yo ver cuál es la necesidad de potencia reactiva que puede tener mi carga y qué necesidad tengo yo con respecto al recibo, ¿no? Para también representar un sano factor de potencia en la cometida. Puede haber un mix, ¿no? De solución. Podemos poner algo de compensación a pie de carga si es que tuviéramos motores muy grandes que necesitan esa potencia reactiva. Puedo tener también una compensación grupal y quizás como ajuste fino compensar algo que me ayude a reflejar un buen factor de potencia hacia la fuente, ¿no? Hacia mi punto de acometida. Hablamos del tema de los armónicos, mencioné el tema de los armónicos. ¿Por qué es importante cuidarlos en conjunto con los capacitores? Bueno, el capacitor es el elemento de menor impedancia dentro del sistema eléctrico. ¿Qué pasa cuando yo lo instalo solo? Lo que sucede es que contra altas frecuencias baja la impedancia y todo ese contenido de corrientes parásitas que yo tengo en la red eléctrica viaja directamente al capacitor. Lo primero que sucede es que se empieza a degradar la vida útil de mi capacitor, pero además, al entrar en sintonía con la frecuencia del capacitor, provocan el efecto de resonancia, lo cual provoca que esas corrientes se multipliquen, ¿no? Y además de que me afecten principalmente al capacitor, pues van a impactar los equipos periféricos, ¿ok? La mejor práctica para incrementar la impedancia del capacitor y evitar que este efecto suceda, pues es colocarle reactancias en paralelo o inductancias en paralelo para incrementar su impedancia y entonces evitar que suceda este efecto de resonancia o que todos los armónicos vayan y se concentren en el capacitor. Las consecuencias que podemos tener en caso de un efecto, ¿no? Por resonancia o por corrientes armónicas, pues lo vemos aquí en las imágenes. En el menor de los casos, el capacitor se va a ir degradando, lo cual me va a provocar que yo cambie constantemente capacitores. En un caso muy crítico, puede llegar incluso a explotar, ¿sale? Los botes empiezan a inflarse, los conductores empiezan a degradarse en aislamiento y aquí es donde viene el cortocircuito, ¿no? Entonces, eso puede provocar una catástrofe y si hay gente por ahí cercana, pues puede llegar a algo más, ¿no? Por ello es importante siempre, cuando hablamos en tema de corrección de factor de potencia, capacitores, no dejar de lado el tema de armónicos y buscar resolver en ambos sentidos, ¿no? Factor de potencia y armónicos también. ¿Cuáles son las soluciones de Schneider que tiene para hacer frente a temas de factor de potencia? Bueno, primeramente tenemos ya nuestra oferta de banco de capacitor tradicional, ¿no? Es un capacitor automático que ya cuenta con sus reactores de rechazo o filtros de rechazo para proteger al capacitor contra esas componentes armónicas. Les voy a hablar muy rápido de dos elementos que nos distinguen de la competencia. Primeramente, los sensores que ya llevamos incluidos dentro de nuestro armario. Tenemos sensores de temperatura y humedad, los cuales están siendo monitoreados por este segundo elemento, que es un gateway que llamamos PAS, que está
embebido dentro del equipo y el cual yo puedo conectarlo a un nodo de red para entrar vía web server y monitorearlo sin necesidad, monitorearlo a distancia sin necesidad de pagar algún software, ¿vale? Esta posibilidad es oro molido. Hablábamos hace un momento de armónicos, resonancia, daño en equipos. Cuando viene un problema en electricidad, lo primero que empieza a suceder antes de que se suscite tal cual el problema es un incremento en la temperatura. Entonces, si yo estoy monitoreando mi equipo con la temperatura, pero además estoy viendo la humedad por si hubiera algún riesgo de ionización del aire, pues puedo saber entonces cuando viene algún problema. A lo mejor el equipo está conectado en un sistema eléctrico con mucho armónico y aunque yo tenga mi protección, ¿no? Aunque tenga mis reactores, de todas formas mi banco y mis reactores se van a estresar por el contenido armónico que hay en la red. Eso quiere decir que de cualquier forma se va a empezar a degradar el equipo y voy a tener algún tipo de daño. Si yo ya lo tengo censado con temperatura y humedad, voy a saber si estoy expuesto, si mi equipo está expuesto a algún riesgo eléctrico, ¿sale? Entonces, esta es una ventaja que no tiene la competencia y bueno, pues que es muy, muy propia de nuestra oferta en Schneider, ¿sale? Bancos de capacitores tenemos desde 300, bueno, en esta configuración que es un banco tradicional, desde 300 hasta 1000 kBRs, ¿ok? Estamos migrando a nuevas tecnologías, ¿sale? Ya hablábamos al inicio de las tendencias en cuestión de la electrónica, que es algo que viene a cambiar totalmente nuestro mundo y no está, la parte eléctrica no está fuera de eso. Eh, Lanzamos hace un par de años esta solución en Schneider Electric llamada EBC Plus, que no es otra cosa que un compensador electrónico de potencia reactiva, ¿sale? No es un banco de capacitores porque no tiene botes, ¿no? No tiene capacitores, no tiene partes mecánicas. Ahora la compensación se hace por medio de pura electrónica de potencia, ¿sale? Por medio de IGBTs, eliminamos los pasos, damos respuesta en milisegundos y tenemos la posibilidad de resolver 3 problemas: factor de potencia, armónicos y balance de carga o balance de fase. ¿Por qué balance de fase? Porque tiene la virtud también de que es un equipo que se puede conectar de manera trifásica, ¿no? A diferencia del banco tradicional que solo sensa una fase, este equipo se puede conectar a las 3 fases y con ello aportar lo que cada fase necesite, ¿no? ¿Qué sistema es balanceado? Es difícil encontrar un sistema balanceado. Normalmente nuestros sistemas son desbalanceados, entonces este equipo viene a resolver también ese problema de desbalance. Entonces tenemos 3 soluciones en el mismo equipo, ¿ok? Son equipos modulares y escalables. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra solución es de 75 y 100 kVAR, pero tenemos capacidad de conectar equipos en paralelo para llevarlos a una capacidad más grande, de acuerdo a lo que requiera el cliente, ¿no? Vamos a pensar que iniciamos nuestro proyecto, ¿no? Un proyecto nuevo, se hizo un cálculo y se determina que por factor miedo y por incrementos futuros, el equipo a instalar no tiene que ser de 200, sino de 400, ¿no? ¿Y qué dice el cliente? Híjole, pero es que no me quiero quedar corto, voy a instalar uno de 500 de una vez, por si acaso, ¿no? Entonces ya se fue a más del doble del equipo que necesitaba por considerar factores que pueden o no suceder, ¿no? Con este equipo tengo la ventaja que si hoy en día mi cálculo me da 100 kBRs, hoy instalo esos 100 kBRs. Si a futuro mi carga incrementa o tengo una expansión, un cambio, lo que sea, no pasa nada, simplemente reviso cuánto más se necesita y conecto en paralelo lo que necesite la carga para complementar mi solución, ¿vale? Entonces, eso nos ayuda en las nuevas instalaciones para ser un poquito más versátil o incluso en instalaciones existentes. Si hay un banco de capacitores funcionando que me mantenía mi factor de potencia al 90%, pues para yo llevar al 97 tendría que quitar ese banco y poner uno nuevo, ¿no? Con esta tecnología puedo ayudar al banco existente a complementar la capacidad que le hace falta, ¿sale? Entonces puede trabajar, es una solución que puede trabajar en paralelo con bancos tradicionales, por lo cual pues viene a complementar también la solución que se tenga ya existente, ¿no? Otra de las ventajas
significativas del equipo es que puede operar en diferentes rangos de voltaje, desde 220 hasta 480 volts, ¿vale? Pensaríamos que por ser un equipo electrónico tenemos problemas o pudiera haber alguna influencia por el tema de la temperatura. Bueno, pues no es tan sensible como parece. El equipo puede funcionar hasta 50 grados centígrados sin reducir su potencia, ¿sale? Entonces, este dato es importante porque no es un equipo que sea sensible nada más por llevar electrónica. Estos son algunos ejemplos de soluciones con estos equipos en donde los hemos instalado, son de montaje en pared, ya hablamos de ellos. Este proyecto, bueno, se inició con un equipo, posteriormente aumentó la carga y bueno, instalamos otro equipo para sumar capacidad en paralelo. ¿Okay? Tenemos otro ejemplo con 4 secciones, ¿no? Son 400 kVAR y pues tenemos soluciones para todo tipo de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un equipo ensamblado en gabinete NEMA 3R para uso exterior. En caso de que se requiriera algo con enfriamiento local por si hubiera problemas de temperatura en el sitio, bueno, también tenemos ya una solución con la cual podríamos agregar incluso un sistema de autoenfriamiento para hacer frente a esos problemas de temperatura. Mencionaba hace un momento ya las diferencias contra un banco de capacitores. Bueno, complementando lo que ya mencionaba, la parte de la eliminación de pasos, ¿no? La aportación en milisegundos. Algo que me faltó mencionar es que no solamente inyecta potencia reactiva para corregir el factor de potencia inductivo, sino que además si tuviera problemas porque mi factor eventualmente pasa del lado capacitivo, también nos puede ayudar a jalar la onda y regresar, perdón, a jalar el vector y regresarlo del lado inductivo, ¿vale? Es como si dijera que puede aportar reactivos, pero también absorber reactivos, ¿ok? Bueno, continuando con nuestra conversación, vamos a hablar acerca de la contaminación armónica, que ya veíamos que son temas que tienen que llevarse de la mano por las razones que ya platicamos. Y pues bueno, muy importante siguiendo con la tendencia, ¿no? La tendencia que lleva nuestro mundo eléctrico. Hoy en día se habla de que el 30% de nuestra energía convive, ¿no? De alguna forma con electrónica de potencia, pero se espera que para el 2030 al menos el 80% de nuestra electricidad trabaje con electrónica de potencia, ¿vale? Es un incremento exponencial que nos lleva entonces también a buscar soluciones para hacer frente a los problemas que me puede ocasionar esa tecnología, ¿no? El hecho de meter electrónica me impacta en diferentes problemas, pero principalmente en la parte armónica, ¿vale? Pero ¿qué es el armónico en sí? Bueno, palabras simples, el contenido armónico o los armónicos son componentes múltiplos de la frecuencia fundamental, ¿no? Aquí en México nuestra frecuencia base son 60 Hz, tenemos nuestra corriente, nuestro voltaje, que trabajan en una onda sinusoidal pura, bonita, 60 Hz, ¿vale? ¿Qué sucede al paso que yo empiezo a inyectar principalmente electrónica o cargas no lineales? Lo que sucede es que esa onda se empieza a deformar, se empieza a multiplicar y empieza a sumarse, con lo cual pues da de resultante una onda sinusoidal ya deformada, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque esa carga no lineal me crea un cuarto vector, el cual lo llamamos desplazamiento angular, ¿sale? Y ese desplazamiento pues me da como resultante esta onda ya deformada, ¿no? Esta onda sinusoidal ya con muescas, que ya no es simétrica, ¿ok? Y nuestros equipos electrónicos son los principales creadores de esto, pero también los más sensibles a esto, ¿vale? Eh, tenemos incluso ya problemas a nivel de instalaciones comerciales, ¿no? Hospitalarias. En los hospitales sufren mucho por problemas de armónicos que generan cargas como los elevadores, las escaleras eléctricas, eh, los propios aparatos médicos, si no vienen con una protección para su electrónica, pues ellos mismos generan sus problemas, ¿no? Entonces,
Ya es algo con lo que vimos. La nueva tecnología de iluminación LED trae problemas muy serios de armónicos, ¿no? Entonces, es todo lo que hay que ir cuidando, ¿no? Son las cargas que principalmente generan este problema. Y bueno, a nivel de la industria pesada, pues tenemos otros generadores de estos problemas, por ejemplo, los rectificadores, los hornos, ¿no? Sobre todo los hornos de inducción, los variadores de velocidad, ¿no? Los cargadores para vehículos eléctricos y mucho también los inversores, ¿no? Cuando queremos ahorrar energía y colocamos nuestro sistema de paneles solares, pues sí, nos ayudan con el tema del costo en cuanto al consumo eléctrico, pero hay otros problemas que pueden inyectar los inversores a la red si no cuidamos que el inversor pues cumpla con algunos requerimientos, ¿no? Veíamos al inicio de la conversación el tema de código de red y por qué se va ligando a este webinar. Bueno, en tema de armónicos no es la excepción. Hay un numeral en el código de red que es el 2.8 de guión 1, el cual monitorea las condiciones de distorsión de demanda total del sitio, ¿ok? No aplica lo mismo para todos, dependiendo de las condiciones de cortocircuito e impedancia relativa de los transformadores, yo me posiciono en la fila que me corresponde, ¿ok? Y esta evaluación es por armónicos individuales, vamos del armónico 2 al armónico 11, del 11 al 17 y así sucesivamente, ¿no? Entonces es muy particular el rango con el cual me van a estar evaluando, por eso es muy importante no perderlo del radar, porque en algún momento pues surgieron por ahí empresas que hacían estudios y homologaban la evaluación contra la que me ve código de red. Y no es así, realmente es muy particular por cada instalación. ¿Sale? Ojo aquí, código de red lo que evalúa es la distorsión de demanda total y la solución que se puede ofrecer para resolver los problemas de armónicos se mide no en distorsión de demanda total, sino en distorsión armónica total o lo que conocemos como THD, ¿ok? El THD es la herramienta con la que nosotros podemos eh, saber cuál es el contenido armónico de mi red eléctrica, ¿ok? Entonces, digamos, se valora con estas ecuaciones y lo que se evalúa es el voltaje y la corriente. ¿Cuáles son los principales problemas que tengo por armónicos presentes en mi red eléctrica? Bueno, primero los impactos económicos. Hay envejecimiento prematuro de equipos, ¿no? Degrado la vida útil de mis motores, de mis transformadores. Si tengo electrónica dentro de mis procesos, robots, variadores de velocidad, etcétera, pues son propensos también a daño en tarjetas, ¿no? Hay tarjetas que son muy sensibles a lo contenido armónico y pues bueno, puede ser uno de los principales indicios que me provoca el estar cambiando tarjetas, ¿vale? Puedo tener disparos en falso de protecciones, lo cual me puede provocar parar, ¿no? Parar producción por esos disparos en falso. Eh, Puedo reducir la eficiencia también de mis equipos, aumentar la corriente y con ello tener calentamiento en conductores, ¿no? Degradar también los conductores. Puedo tener efectos ahí de vibración en motores y transformadores. Y pues bueno, ya hablábamos del daño a los capacitores, ¿no? Que es uno de los elementos que más padece de este problema. ¿Cómo mitigamos estos armónicos? Bueno, tenemos ya tecnologías, sobre todo electrónicas, que existen en el mercado que llamamos filtros activos. Lo que hace el filtro activo es inyectar esta misma corriente armónica que ve en la red eléctrica, pero desfasada a 180 grados, ¿ok? Con ello lo que hace pues es mitigar lo mayor posible ese contenido armónico. Este desfasamiento, esta inyección armónica la puede hacer por armónico individual, con lo cual pues me puede ayudar a reducir los problemas de armónicos en todo el espectro armónico presente en la red, ¿no? O al menos desde el armónico fundamental hasta orden 63. ¿Cuál es el principio de operación del filtro activo? Bueno, es un equipo que ya lleva tecnología sobre todo de IGBTs, ¿no? Y con ello me ayuda a hacer esta inyección de corriente armónica para contrarrestar el efecto de la armónica ya existente en la red. Y
pues bueno, cuenta con un filtro que llamamos EMC incorporado, el cual protege al propio equipo de emitir armónicos hacia la red y que los armónicos que ya están en la red también afecten a mi equipo, ¿sale? Muy a menudo tengo esa pregunta de que, oye, pues si la electrónica genera armónicos, tu equipo es electrónico, ¿tu equipo no los genera? Bueno, no todo el equipo electrónico genera armónico de la misma magnitud, ¿no? O sea, si yo tengo un equipo electrónico que no tiene ninguna protección, pues claro que va a generar armónicos, va a afectar al equipo periférico y se va a afectar a sí mismo. Pero si es un equipo que tiene los elementos de protección adecuados, pues va a generar el contenido armónico muy pequeño o incluso puede incluso dentro de sí mismo mitigar su propio contenido armónico. Es algo más o menos como lo que sucede con nuestros filtros. Mitigamos armónicos, pero no los producimos. La oferta de Schneider para hacer frente a esta problemática le llamamos PCS Plus. Es un equipo muy similar al EDC Plus. De hecho, son de tecnología a base de IGBTs también. Comparten muchas de las características, con la principal diferencia que el EBC inyecta potencia reactiva y este inyecta corriente armónica. ¿Vale? Aún así, a través de la inyección de corriente, puede no solo mitigar armónicos, sino también inyectar corriente reactiva para corregir el factor de potencia y por ser un equipo que monitorea las tres fases, nos puede ayudar también con el problema de desbalance de fases. ¿Okay? Es un equipo modular, también viene la capacidad máxima son 300 amperes, pero si se requiere mayor capacidad porque vamos a combatir más de un problema, bueno, tiene la posibilidad de sumar capacidad para hacerse más flexible, ¿no? Entonces, cuenta también con esa opción de la escalabilidad y conectividad con mayor cantidad de secciones. Tenemos una solución lanzada no hace mucho del filtro activo, pero para aplicaciones residencial, comercial. ¿Sale? Este equipo es NEMA 12, ¿no? Es para ambientes industriales, ¿no? Principalmente contra polvo, salpicadura de agua. Este equipo, digamos, es más para uso pues en centros comerciales, en hospitales, ¿no? Ya venimos platicando que ya no solo tengo electrónica y problemas en la industria, sino que a nivel también, he dado el ejemplo del hospital o de los hospitales que ya están padeciendo estos problemas, pero no son los únicos. También tenemos usuarios de centros comerciales, ¿no? De grandes universidades que están presentando problemas con armónicos y bueno, el presupuesto quizás no es adecuado para un equipo industrial. Entonces, tenemos ya una solución IP20 o IP31, el cual podemos instalar ya en un hospital, en un centro comercial, y pues que nos puede ayudar también con los componentes armónicos en esa instalación, ¿no? No de uso industrial. Los equipos son de menor capacidad, hablábamos del AcuSign que es de 300 amperes, el más grande. En el caso del APF, el más grande es de 150 amperes. ¿Por qué? Bueno, pues porque pensamos que para esas instalaciones más pequeñitas, pues no requerimos de tanta capacidad. Aún así sigue siendo un equipo que se puede conectar en paralelo para también sumar más capacidad en caso de que así fuera necesario. Algunas de las diferencias con respecto al AcuSign, ¿no? Son principalmente el espectro armónico, el alcance de espectro armónico que puede mitigar uno sobre otro, el tiempo de respuesta, ¿no? Obviamente en las instalaciones industriales tengo equipos que me pueden llevar a la necesidad de un tiempo de respuesta más rápido. Sin embargo, pues a lo mejor en un hotel, en un hospital, pues no tengo equipos tan sensibles que actúen a tanta velocidad, ¿no? Entonces, pues la velocidad del APF es menor, aún así pues es bastante buena, 100 milisegundos. La escalabilidad del equipo, en el caso del AcuSign, puedo conectar hasta 10 unidades en paralelo, con lo cual puedo tener hasta 3000 amperes, mientras que en el APF solo puedo conectar 8 unidades de 150 amperes cada una, ¿no? La conectividad, ¿no? Ya hablamos del tema EcoStructure, de la importancia que tiene para Schneider los equipos conectables. Bueno, estos equipos no son la excepción. Tienen comunicación Modbus, TCP y RTU, con lo cual podemos monitorearlos a través de algún software. ¿Sí? Y bueno, por último, vamos a hablar en cuestión de problemas de voltaje.
Hoy en día en México padecemos de una inestabilidad, la verdad, cada vez más frecuente en el voltaje, ¿no? Nos encontramos con mayor cantidad de instalaciones que sufren de apagones, que sufren de daño de equipos, que sufren cualquier situación alusiva al voltaje, ¿ok? Y que pues lamentablemente no queda de otra que soportarlo porque esos problemas de voltaje vienen principalmente de nuestro suministrador de energía eléctrica, ¿ok? Algunos de los problemas que ya vimos en esta conversación, factor de potencia, armónicos, desbalance, son problemas que puedo resolver dentro porque también a lo mejor yo los estoy generando. Pero un problema alusivo a la tensión, pues normalmente viene la red eléctrica y ahí no me puedo meter. Pero lo que sí puedo hacer al interno, pues es instalar alguna solución que me ayude a hacer frente a esos problemas de tensión, ¿ok? ¿Qué problemas pueden ser? Bueno, los famosos sags o swells, ¿no? Que son incrementos o caídas muy abruptas en el voltaje, o también los famosos flickers, ¿no? Que son esos parpadeos de tensión que anteriormente eran muy notorios en las lámparas incandescentes, ¿no? Teníamos ahí el foquito y de repente empezaba a bajar la intensidad de luz o parpadeaba, ¿no? Que decían nuestros abuelitos, ah, ya se va a ir la luz, ¿no? Realmente pues no era que se fuera a ir la luz, sino que había sucedido un efecto de flicker y pues era muy notorio en esa lámpara incandescente que anteriormente teníamos. Ahora con la llegada de la electrónica y la iluminación a base de LED, pues se mitiga ese efecto, ya no lo vemos tanto, a menos que sea muy, digamos que muy profundo el flicker, sí se llega a notar en las lámparas LED, de otra forma no. Pero bueno, también estos problemas de flicker, de elevaciones o bajadas de tensión, pues sí vienen a traer problemas también en nuestros equipos eléctricos. ¿Ok? Algunas de las consecuencias, pues bueno, ya hablábamos de paro de operaciones, ¿no? Disparos también en protecciones. Hay equipos que son muy sensibles a estas variaciones de tensión, tarjetas electrónicas también, que pueden dañarse por esta causa. Entonces, pues bueno, lo más recomendable si ya se empezaron a sentir esos efectos, pues es instalar algo que nos ayude a resolverlo. Hoy en el mercado encontramos equipos llamados reguladores estáticos de tensión, ¿no? En el caso de Schneider le llamamos DVR, y es un equipo que se conecta en serie con la carga para protegerla de esas variaciones de tensión, ¿sale? Lo que hace entonces el DVR es mantener el voltaje tal cual como lo recibimos del proveedor o de nuestro suministrador, sin que nuestra carga vea estas variaciones, ¿no? Entonces, pongamos que yo tengo una tensión 400 volts, ¿no? Y ocurre un evento que me provoca una caída de voltaje. Este efecto yo lo puedo mitigar con el DVR. Lo que hace es compensar esa caída de tensión para que mi carga vea esta onda sinusoidal que yo tengo aquí abajo. Es decir, vea como si prácticamente no hubiera sucedido nada. ¿Vale? Ese es el trabajo del DVR. ¿Cómo se conforma? Bueno, pues está conformado por una unidad principal, que es la que controla la operación del equipo. Ya hablamos que funciona en serie o se conecta en serie con la carga, entonces tiene un módulo bypass para todos aquellos efectos que no caben dentro de su rango de acción, pues pasan de la fuente de la carga desapercibidos por el equipo. Eso quiere decir que de alguna manera es un método de protección para que el equipo no se vea afectado por otros efectos transitorios que no puede resolver, ¿vale? Y pues tenemos la parte de potencia, que es la que aporta la compensación hacia la carga. En el diseño que fabricamos, digamos, dentro de Schneider también tenemos la posibilidad de agregar, este es un diseño estándar europeo y para México estamos agregando medidores tanto a la entrada como a la salida, ¿no? Lado fuente y lado carga, para que el usuario tenga la posibilidad de ver cómo se está corrigiendo el efecto, ¿no? En el voltaje. Estos medidores pueden ser conectados al igual que el equipo a un monitoreo para estar viendo en tiempo real y tener un histórico del comportamiento del equipo, tendencias, alarmas, ¿no? Ver las correcciones, etcétera.
Es un equipo entonces que nos puede ayudar en temas de rentabilidad, ¿no? Cuántos eventos tenemos por caídas de tensión, cuántos eventos tenemos por sobrevoltajes. Con ello, pues nos puede ayudar ahí en el performance de la instalación, también hacer más económicos mis procesos, evitar paros no planeados, ¿no? Etcétera. ¿Cuál es una de las principales diferencias con la UPS? Porque es una solución que suena muy similar a la UPS. Una de las principales diferencias es que este no lleva baterías, ¿sale? Este corrige en línea, ¿sale? No tiene un sistema de ahorro, de almacenamiento de energía, con lo cual pues lo hace una solución más económica y de menor costo en tema de mantenimiento. Un resumen de lo que ya conversamos y bueno, aquí una topología, una arquitectura de conexión de las soluciones que hemos visto en esta conversación, ¿sale? Por acá el EBC aportando potencia reactiva, el AcuSign corrigiendo problemas de armónicos y el DVR ayudándonos con los problemas de voltaje que vienen de la red eléctrica, ¿sale? Quiero terminar esta conversación lanzando este slide, porque iniciamos con el tema de código de red y con esto quiero cerrar, ¿no? Hoy en día, cuando le preguntamos a nuestros clientes cómo se encuentran con respecto a código de red, estas son algunas de las principales respuestas que recibimos, ¿no? Yo presenté mi plan de trabajo en 2019, ahí me quedé, la CRE nunca me dio respuesta, ¿no? O presenté mi plan de trabajo, mi estudio de instalaciones, instalé una infinidad de equipos y yo ya cumplí, ¿no? Pues la realidad es que ahí no para. Código de red es un requerimiento que llegó para quedarse y que hay que estarlo monitoreando de manera permanente, ¿vale? No es que hoy cumplo código de red y ya la hice de por vida, no, no, no. Hoy cumplo y tengo la responsabilidad de asegurarme que voy a seguir cumpliendo de manera permanente hacia el futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí la invitación a ser parte de sus soluciones, la filosofía EcoStructure, ¿no? Podemos ayudarlos en sus proyectos a medir, analizar y mejorar, ¿sale? Muchísimas gracias, les agradezco por el espacio. Queda por aquí, quedan unos minutos para dar apertura a preguntas y respuestas. Con toda confianza, en caso de alguna inquietud, estoy a sus órdenes. No sé, Alfred, de Equipo Electrón, ¿tenemos alguna pregunta de parte del foro que nos acompaña? Si gustan, ya sea escribir la pregunta a todos los que nos acompañaron, o abrir su micrófono, con mucho gusto los estaremos escuchando y estará dando respuesta Jesús Martínez. Quien guste hablar puede levantar la mano para yo abrirles el micrófono. Creo que no tienen ninguna pregunta por ahí. Hablas de que las fuentes pueden inyectar fallas. Cuando tenemos distintas fuentes como paneles solares, plantas de emergencia, UPS, perdón, eólicos, ¿hasta qué grado llega la contaminación en una red eléctrica industrial? Gracias por la pregunta, ingeniero. La contaminación que puede aportar no es la misma dependiendo de la fuente, de la tecnología de esa fuente, es como van a aportar en menor o mayor grado esos problemas. Justo ¿cómo decirlo? Una justificación muy válida por la cual se viene a implementar el código de red en México es precisamente por los problemas de contaminación a la calidad de la energía en la red eléctrica que estamos produciendo, no solamente los generadores eléctricos, sino además todos los usuarios del sistema eléctrico. De hecho, muchos no lo saben, pero cuando nació el tema de código de red, quienes ya estaban haciendo algo para cumplimiento, no eran solamente los usuarios, sino los primeros en tener que alistarse para cumplir fueron CFE y CENACE. O sea, CFE a través de sus instalaciones tuvo que alinearse a las condiciones para asegurar la confiabilidad digamos que una energía más con calidad hacia el cliente. Y del lado de Senace, pues ayudar también en cuestión de la operación
de esas fuentes, ¿no? Que interactúan dentro de la red eléctrica. Entonces, hoy en día, cuánto me afecta una u otra depende mucho de cada instalación. Que si estamos hablando de una instalación en media tensión que está alrededor de varios parques, que convive con otras, con los centros de carga más grandes, ¿no? O a lo mejor es la cola del circuito y entonces pues todas las broncas van y le pegan a él, ¿no? Entonces es muy variable el impacto dependiendo del tipo de instalación, su ubicación y lo que tenga conectado alrededor. Creo que se puso en mute el micrófono de Jesús Martínez. Ah, perdón, ¿no? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, o bueno, Perdón. ya terminaste, Jesús, perdón, es que ya te dejamos, Sí, se cortó un sí, poquito la... perdón. Sí, Sí. digo, en resumen, pues es muy variable cómo afecta las condiciones de calidad de energía a un punto en particular, depende mucho de la instalación que tenga alrededor, ¿no? O hablabas de fuentes de generación distintas, bueno, depende si son paneles solares, qué inversores tengo, ¿no? De qué tecnología usan. Si son sistemas eólicos, bueno, también el sistema eólico, qué sistema ocupa, cuáles son las protecciones que tiene el fabricante dentro del generador, etcétera. Entonces, sí influye mucho o depende del tipo de tecnología que tenga yo alrededor. Sí, pero en algunas plantas que he visto, aparte de CFE, tienen, te digo, su parque solar ahí mismo, tienen sus plantas de emergencia, entonces lo que ellos aseguran es la continuidad de servicio Exacto. con cierta contaminación a la red, porque por ejemplo, sí tienes razón, CFE tiene CEP en las subestaciones de potencia, Ujú, ujú. pero aquí ustedes ya lo están bajando a un nivel de media tensión. Sí, sí, correcto. De hecho, la solución de Schneider están enfocadas a los centros de carga, principalmente en media tensión. Te agradezco por el comentario, Inge. Sí, muy cierto. De hecho, ahí tienes mis datos en pantalla. Si quisieras enviarme un mensajito o algo, revisamos ahí puntualmente si tienes algún caso para analizar y con todo gusto está el apoyo de Snyder para revisar casos puntuales, ayudarles a analizar estudios, dar recomendaciones. Hay un equipo que puede apoyarlos a todo eso en conjunto con Electron y pues sin ningún costo o algún compromiso de por medio, ¿no? Lo hacemos en pro de dar una solución y ya como ustedes como clientes pues ya evalúan con quién compran, con quién adquieren la solución en caso de que haya que comprar algo, ya hay total libertad. Y ojalá fuera Snyder, pero si no es así no pasa nada. Nosotros contentos de ayudarles. Muy bien, pues si no hay más, yo les agradezco mucho por atender la sesión con toda confianza. Estamos abiertos en los canales de comunicación, Snyder en directo y a través de nuestro partner Electrón del Bajío podemos apoyarlos en sus proyectos. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Gracias, Jesús, gracias, equipo Electrón. Ay, perdón, adelante, Inge. Perdón. Sí, bueno, nada más agradecerles a todos los asistentes y agradecerles a ustedes por el espacio. Si tienen alguna duda o algo acerca de algún proyecto que, como dice Jesús, quieran que les ayudemos a analizar, acérquense a su vendedor y ellos nos estarán contactando para poderles ayudar. Y recuerden que también Electron tiene su propia área de ingeniería que también puede ayudarles a especificar y a desarrollar sus proyectos y podemos trabajar en equipo. Entonces, pues quedamos atentos a sus comentarios. Que tengan muy buena tarde. Gracias igualmente.